Buenas Eh, tardes, sí, alguien quedó, no me acuerdo hasta qué letra llegué con la presentación para que lo hagamos rápido. Que licenciado, sea disculpe, yo la semana pasada no me pude presentar. ok, entonces no sé hasta qué letra llegamos. La R. Hasta la O o la R parece. R. Ok, faltaba la R. Hasta la OLI. Olmin. Yo ya me presenté, licenciado. Ok, sí, Paola, Janet, entonces. Lupi ya se presentó, ¿verdad? Yo también ya me presenté. Y, ok, entonces es la R. Rebeca Alejandra Álvarez. Yo ya me presenté, Lick. Ok, y Roxana Cruz. Se diría Roxana Cruz, entonces. No sé, bajar el volumen ahí, pues. Buenas tardes, Lick, compañeros. Mi nombre es Roxana Cruz. Trabajo en Banco Atlántida. Vivo en Colonia La Fuente. Y mis expectativas son aprender en la clase y poner en práctica lo aprendido. Excelente. Ok. Sandri Gómez. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Mi nombre es Andri Gómez. Soy bachiller en Contaduría Pública y Finanzas. Actualmente no trabajo. Y lo que espero de la clase fue aprender lo más que pueda. Excelente. Scarlett Andino. Scarlett, ¿estás ahí? Scarlett Andino. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, hoy sí. Ok, mi nombre es Scarlett Andino. Mi profesión es bachillerato en administración de empresas. Vivo en la colonia El Pedregalito. Mi expectativa sobre la clase es aprender y poder pasar la clase. Excelente. Para pasarla hay que estudiar y ponerle voluntad. Todo lo que se hace con voluntad tiene buen fin. Y ahí sigue Cindy Portillo. Hola, licenciada, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Cindy Carely Portillo Perdomo. Estudié bachiller en Contaduría y Finanzas. Soy originaria de Lempira, pero vivo en las colinas, aquí en Tegucigalpa. Pues trabajo en una constructora de asistente administrativa y mis expectativas pues es aprender todo el conocimiento que usted como maestro nos pueda dar, ya que todo conocimiento pues que nosotros lo percibimos nos genera lo que es valor a nuestra vida y sobre todo en el área tributaria que es como un manual para cada contador. Y pues espero Ex- poder también aprobar la clase y que podamos tener una buena comunicación. Gracias. Excelente. Y ahí sigue Sofía Paulette Moreno. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Sofía Polet Moreno. Mi profesión base es bachiller técnico en computación. Trabajo pues como comerciante individual y mi expectativa es saber cómo y cuándo usar los tributos en nuestro país. Excelente. Y la felicito por ser emprendedora.
De ahí sigue Víctor Manuel Meraz Ortiz. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Víctor Manuel Meraz Ortiz. Soy bachillerato técnico profesional en contaduría y finanzas. Trabajo en Banco de Occidente en el área de domicilio. Y mis expectativas de la clase son conocer las leyes tributarias que rigen nuestro país. Excelente, gracias, Víctor. De ahí sigue Wendy Castro. Buenas tardes, Lick. Mi nombre es Wendy Aquilín Castro. Mi profesión base es perito mercantil. Actualmente no trabajo y vivo aquí en Tegucigalpa. Excelente. Y mi objetivo de la clase pues es querer aprender y pasar la clase. Muy bien, gracias. Después sigue Yesenia Flores. Buenas tardes, Lick. Mi nombre es Yesenia Flores. Actualmente trabajo en Banco del País. Estudié bachillerato técnico en computación y mis expectativas de la clase es poner todos los conceptos en práctica. Ok, excelente. No le vi su cara por la cámara, no la activó. Yaneira Saraí Miranda. Yaneira Saraí Miranda. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Mi nombre es Yaneira Saraí Miranda Ávila. Actualmente vivo en la colonia Nuevos Horizontes, salida al norte. Trabajo en una ONG que se llama AVIDI, Asociación de Vivienda Digna. Mi expectativa de la clase es poder adquirir nuevos conocimientos sobre las leyes tributarias de Honduras. Ok, excelente. Y tenemos la última persona que se llama Senia Yamilet Amaya. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Senia Yamilet Amaya Ferrera. Soy del departamento de La Empira. Actualmente vivo aquí en Tegucigalpa. Colaboro en una ONG. Soy bachiller en contaduría y finanzas. Mis expectativas sobre la clase es aprender sobre las leyes tributarias que se aplican en nuestro país y estudiar para pasar la clase. Excelente, me gusta conocerlos, verles la cara, aunque sea por acá. Yo les dije el día jueves, pero debemos de tratar de llevarnos con los compañeros y entre todos ustedes. Y vamos a continuar con la clase. Bienvenidos todos. Y gracias por presentarse. El que no se presentó, que lo haga cuando quiera en estos días. Y si no, pues él va a vivir de pena, nadie vive. Y la pena solo para robar, pienso. Entonces debemos de hacer relaciones sociales con los demás. Eso es el ser humano. Perdón, ¿alguien activó un micrófono ahí? Sí, licenciado, yo, Bexy Michelle. Ajá, dígame, Bexy. Bueno, yo no me había presentado porque creo que era una de las primeras. Mi nombre es Bexy Michelle Flores Ramos. Soy pasante de bachiller en Ciencias y Letras. Actualmente trabajo en una fábrica y vivo en la colonia de Los Molinos. Y pues mi expectativa es aprender mucho de la clase. Excelente, gracias. ¿Alguien más? Tardes, sí, yo. Adelante, adelante. Bueno, mi nombre es Mariela Carrasco, carrera base que tengo, soy bachiller en Administración de Empresas, trabajo actualmente en el Sindicato de Trabajadores de Salud y bueno, mis expectativas de la clase,
primeramente, ¿verdad? Es poder enriquecer mis conocimientos y en segundo lugar, aprobar la clase, ¿verdad? Excelente, bienvenidas Bueno, y bienvenidos a todos. Esperemos que la clase sea fructífera y lo más fundamental, la voluntad de todos, tanto mía como de ustedes. Yo en lo particular siempre pongo mucha vocación en la docencia. Empecé ya días, hace 30 años en la universidad, y no era por salario, aunque dicen todo es relativo, pero no era el salario lo que me motivaba, sino la docencia. Siempre me ha gustado la docencia. Es algo complejo porque se trabaja con seres humanos y los seres humanos somos complejos. Hay diferente carácter, diferente actitud, diferente ambición, diferentes deseos, y si fuéramos todos iguales sería una vida aburrida. Pero a veces queremos que la gente sea como nosotros decimos, y no es así. Hay que tener tolerancia con todo el mundo. Somos diferentes en todo. Somos seres humanos, es la única condición que todos tenemos en común, pero las diferencias ahí están, de carácter, de físico, de todo. Entonces, debemos de tener la empatía con la clase. Ok, vamos a hablar de la jerarquía tributaria de Honduras. ¿Y qué jerarquía? Es como decir el papá, la mamá y el hijo. Jerárquicamente está el papá, la mamá arriba y el hijo abajo. Oh, el abuelo, la abuela, después padre, madre e hijo. Entonces, jerárquicamente está el abuelo primero, la abuela y después el padre y la madre. Es lo mismo aquí, solo que aplicado a la parte legal, tributaria. Entonces le dicen, aquí el artículo, constituyen fuentes del derecho tributario y aduanero establecido y deben aplicarse en el orden que se mencionan en este artículo. Ok, ¿qué le quiere decir aquí? Que con la jerarquía, y si tenemos dudas, primero es en el orden. La A es la Constitución de la República. La Constitución de la República es la número 1. En la jerarquía tributaria de Honduras. La Constitución, y la vemos aquí. A. Esto es muy importante porque así va. Constitución, y vamos a entender por qué. Licenciado, disculpe, ¿qué número de artículo está leyendo? Es el número 8, pero del Código Tributario. Esto lo define el Código. No es la ley del impuesto de la renta, porque esto está más arriba de la ley. Inciso B, los tratados o convenios el inciso B son los tratados. Los tratados o convenios. Aquí no sé quién es. Por favor, Marely, apague su micrófono. Gracias. Inciso B, los tratados o convenios internacionales en materia tributaria y aduanera que contengan disposiciones de esta naturaleza de los que Honduras forme parte. Entonces, tratados o convenios de los que Honduras forme parte.
Es decir, y eso lo vemos muy seguido, el SICA, Centro de No se escucha, Integración. Ok, el SICA es Centro de Integración Centroamericana y ellos toman mucho la parte, ¿me escuchan ahora? Sí, Ok, de los que Honduras forma parte, entonces el SICA es Sistema de Integración Centroamericana, de los que ellos miran la parte, tienen unas mesas de ayuda siempre, y la parte tributaria está dentro de esas mesas. Entonces, ahí es decir, lo que ellos establecen en esos tratados o en los reglamentos que ellos sacan, es primero que todo después de la Constitución. Y lo vemos. Hay gente que todo lo que se exporta en Centroamérica será exonerado. Eso es a través de esos tratados o convenios de los que Honduras forma parte. Después la siguiente es, y está en tercer lugar, lo que estamos leyendo. El Código Tributario. El Código Tributario. Si ustedes fijan, va en tercer lugar, no va en el primero. Va primero siempre la ley de todas las leyes o la ley madre, que es la Constitución. Después los tratados o convenios y después el Código Tributario. Continúa el de las leyes generales o especiales de naturaleza tributaria y aduanera. Entonces, el ABC de las leyes tributarias y aduaneras. Está en cuarto lugar. Si ustedes se fijan en qué leyes son, por ejemplo, específicas del área de tributos, la ley del impuesto de la renta, la ley del impuesto sobre ventas, la ley de los foros de aduana, los aforos, todos son leyes tributarias y aduaneras. Después continúa las demás leyes generales o especiales, perdón, que contengan disposiciones de naturaleza tributaria o aduanera. Entonces la E serían demás leyes. Por ejemplo, los decretos que reglamentan estas leyes son demás leyes. Siempre va a estar primero la ley antes que un decreto. Y esta es la jerarquía. Muy importante para la clase de estrategias. Sobre todo porque ahí ya se hacen escritos y se basa en esta jerarquía. De ahí sigue la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia que verse sobre asuntos tributarios y aduaneras. Entonces, no sé, íbamos por este es la jurisprudencia, es el inciso F. Entonces, aquí ya le da una cierta categoría a la Corte. Es decir, si hay un litigio de forma tributaria, se puede llevar perfectamente a la Corte. O si alguien probó evasión, y ustedes han visto, que le ponen un requerimiento fiscal. Y eso a través de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo dice ahí? Disculpe, licenciado. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Yo lo abrevio. Dice más el inciso F, pero
asumo que ustedes ya lo tienen. Solo lo leo para efectos de que quedemos claros que en clase se leyó. De ahí el inciso G dice los reglamentos. Viene hasta dónde van los reglamentos. Ya en el inciso G. Los reglamentos autorizados por el presidente de la República por conducto de la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas, CEFIN, que desarrollen las normas a que se refieren los incisos D y E anteriores, emitidos de conformidad y dentro de los alcances de la ley. Entonces, el G son los reglamentos. ¿Y qué leyes tienen reglamentos? La ley del impuesto sobre la renta tiene un reglamento. Los reglamentos de las leyes. ¿Y qué es un reglamento? Reglamento es lo que dice la palabra, reglamentar algo, darle un orden, establecer el mecanismo, cómo se van a cobrar los impuestos, hacerlo más amplio a través del reglamento. La ley es más escueta, pero tiene más poder. El reglamento habla de lo mismo, pero ya en una forma más general y amplía ciertos criterios del legislador cuando se emitió alguna ley. Y tenemos como último el H, los principios generales del derecho tributario y aduanero. Entonces el H, los principios del derecho tributario y aduanero. Y esa es la jerarquía. La número 1 siempre es la Constitución de la República. Y luego le termina este artículo solo con un parrafito aquí. En los casos no previstos en la jerarquía de las disposiciones tributarias y aduaneras antes citadas, se deben aplicar supletoriamente otras leyes de carácter administrativo y los principios del derecho administrativo y de otras ramas jurídicas que sean aplicables según su naturaleza y fines. Y ahí prácticamente lo que está definiendo es los decretos que yo les decía. Los decretos vienen a formar parte de la estructura jurídica en impuestos. Y les decía que el gobierno de Pepe Lobo estableció 42 decretos en el área tributaria, bastantes. Y eso reformó un montón de leyes que ya estaban. El caso del impuesto al aporte solidario, que ya lo vamos a ver para las empresas, es un agregado a través de decreto, perdón. Después seguimos viendo los conceptos tributarios. ¿Tenemos alguna duda, jóvenes? No, Lick. No. Ok, ¿hemos entendido por qué estamos leyendo estos? Entonces, hablamos de los principios de la parte tributaria. Perdón. Lo siguiente ya es la teoría. Ya estamos por entrar a la parte práctica. Pero necesitamos leer. Todo impuesto o tributo debe estar en estos 3 principios. Y son estos: el principio de equidad, de justicia
y de universalidad. El de equidad está relacionado con la capacidad del pago, con la capacidad de pago del contribuyente. Disculpe, ¿qué principios dijo que eran estos? Los principios de los tributos, equitativo, jurídico y universalidad, de los tres. Y la equidad habla de la capacidad de pago del contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Que para efectos, si nosotros lo vemos, asumamos que para efecto persona natural, va a pagar impuestos solamente cuando gane más, creo que anda en 17,000, bueno, 16,000 o algo, no sé. Pongámosle 17,000. Si el ingreso es mayor a 17,000, va a pagar impuesto. De lo contrario, no paga impuesto. Y esto es relacionado con eso, con esa capacidad de pago. ¿Por qué? Porque con esos 17,000, el Estado asume que va a cubrir su estado de vida, es decir, su modo de vida, que con esos 17,000 están exentos porque se va a alimentar, se va a vestir, se va a educar y va a tener seguridad. Entonces vive con 17,000 empiras. Cuando la gente dice vive con 17,000, y eso es como el mínimo vita se llama. Es el mínimo que puede vivir una persona. Que ya lo establece para efectos del impuesto son 17,000. Para efectos de canasta básica creo que anda en 9,000. Y para efectos de salario mínimo anda en 9,200, por ahí. Es decir, que el salario mínimo a puras cachas ajusta para lo que es la canasta básica. De ahí el principio de justicia que establece que todo impuesto debe estar basado en una parte legal, que debe ser basado en una parte legal que lo establece, que establece el impuesto, lo ejecuta y lo controla. Y eso, para eso son las leyes. La parte de justicia le dice lo legal, lo establece, lo ejecuta y lo controla a través de las leyes. Por ejemplo, le va a decir, la ley del impuesto de la renta para personas, para la empresa es 25% para todo el ingreso y el 5% de aporte solidario. Ahí ya, pero está en un decreto o está en una ley. En toda la normativa jurídica anterior que vimos, debe estar eso establecido mediante un decreto o una ley. En el caso de la ley del impuesto a la renta, creo que viene del año 1950, pero ha tenido una infinidad de reformas y se reforma a través de decretos. Y universalidad es aplicable a todos. Ya solo queda un minuto, Lee. Sí, ya de aquí concluimos porque no. Quiere decir que vamos a aplicarle el impuesto, va a ser aplicable a todos cuando están dentro de la base imponible, entonces es aplicable a todos. Si según la ley la persona gana mayor de 17,000 y gana 19,000, el excedente de 2,000 va grabado con el impuesto. Entonces todos los que ganan arriba de 17,000 van a pagar tributos. Eso es a lo